Bueno, hoy hablaremos sobre las cargas eléctricas y el circuito eléctrico en general. El- los circuitos eléctricos se pueden encontrar en nuestro día a día, como son las casas, ya sea en tu pieza, en la cocina, en el televisor, en muchas partes, incluso cuando vamos a comprar. Bueno, ahora nos encontramos en una tormenta eléctrica, como pueden ver, y ya incluso en esto ya se encuentra la energía eléctrica. Y de esto podemos hacer un circuito eléctrico simulando lo que está sucediendo en este momento. Bueno, ahora hablaremos sobre lo que es el circuito eléctrico y cómo funciona. Bueno, nuestra pregunta de investigación es: ¿cómo afectan los distintos componentes y variables en el funcionamiento de los circuitos eléctricos? En donde nuestro objetivo será analizar y revisar estos componentes y variables para su influencia y efecto en el funcionamiento final. El circuito eléctrico es el recorrido preestablecido por el que se desplazan las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas, que constituyen una corriente eléctrica, pasan de un punto que tiene mayor potencial eléctrico a otro que tiene un potencial inferior. Para mantener permanente esa diferencia de potencial, llamada también voltaje o tensión, entre los extremos de un conductor se necesita un dispositivo llamado generador, como lo son las pilas, baterías, dínamos o alternadores, que tome las cargas que llegan a un extremo y las impulse hasta el otro. El flujo de cargas eléctricos por un conductor constituye una corriente eléctrica. Las pilas y las baterías son un tipo de generador que se utilizan como fuente de electricidad. Las baterías, por medio de una reacción química, producen en su terminal negativo una gran cantidad de electrones que tienen carga negativa, y en su terminal positivo se produce una gran ausencia de electrones, lo que causa que ese terminal tenga carga positiva. Ahora, si esta batería alimenta un circuito cualquiera, hará que por este circule una corriente de electrones, que saldrán del terminal negativo de la batería hasta el positivo, donde hay una carencia de electrones, pasando a través del circuito al que éste está conectado. Se denomina fuerza electromotriz a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello se necesita la existencia de una diferencia potencial entre dos puntos o polos, uno negativo y otro positivo, de dicha fuente, que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. La fórmula que se utiliza para calcular la fuerza electromotriz es dividiendo la energía por la carga de las partículas. Bueno, ahora vamos a hablar de tres características esenciales en los circuitos eléctricos, que son la intensidad, la potencia y la resistencia. La intensidad del flujo de los electrones de una corriente eléctrica que circula por un circuito cerrado depende fundamentalmente de la tensión o voltaje que se aplique y de la resistencia en ohm que ofrezca al paso de esa corriente la carga o consumidor conectado al circuito. Si una carga ofrece poca resistencia al paso de la corriente, la cantidad de electrones que circulen por el circuito será mayor en comparación con otra carga que ofrezca mayor resistencia y obstaculice más el paso de los electrones. Por tanto, definimos la intensidad de corriente eléctrica como la cantidad de carga eléctrica que circula por una sección de un conductor en la unidad de tiempo. Para calcular la intensidad, se divide la carga por el tiempo en segundos. Cuando nos referimos a la potencia de un aparato electrónico, es la energía eléctrica consumida en una unidad de tiempo, por lo general en segundos. Y para calcular esta medida de potencia, dividimos la energía consumida partido en un determinado tiempo. Se distinguen tres tipos de corrientes: la corriente continua, la corriente alterna y la corriente mixta. Para empezar, vamos a hablar sobre la corriente continua. La corriente continua es aquella corriente en donde los electrones circulan en la misma cantidad y sentido, es decir, influyen en una misma dirección. Su polaridad es invariable, es decir, que fluye una corriente de amplitud relativamente constante a través de una carga. A este tipo de corriente se le conoce como corriente continua, CCC, o corriente directa, CD, y es generada por una pila o una batería. La corriente alterna es aquella que circula durante un tiempo en un sentido y después de un sentido opuesto, volviéndose a repetir el mismo proceso en forma constante. Su polaridad se invierte periódicamente, haciendo que la corriente fluya alternativamente en una dirección y luego en la otra, lo que produce una corriente eléctrica. Y por último, la corriente mixta. Bueno, esta corriente utiliza tanto las características de la corriente continua como las características de la corriente alterna, formando un circuito más complejo que los anteriores. Resistencia. Bueno, la resistencia de un material es una medida que indica la facilidad con que una corriente eléctrica puede fluir a través de él.
La resistencia de un conductor es directamente proporcional a su longitud y es inversamente proporcional a su sección y varía con la temperatura. Bueno, ahora hablaremos sobre la asociación de pilas en serie. Las pilas pueden conectarse en serie sin importar las fuerzas electromotrices y la máxima corriente que cada una de ellas puede suministrar. Evidentemente, al conectarlas en serie, las fuerzas electromotrices se suman, así como sus resistencias internas. Se puede notar que las pilas, equivalente al conjunto del número de pilas, resulta con una fuerza electromotriz mayor, pero con una resistencia interna mayor, lo cual empeora la situación. En este punto, se debe considerar además la corriente máxima que puede suministrar cada una de ellas. Bueno, ahora hablaremos sobre la asociación de pilas en paralelo, que es otro tipo de asociación. Bueno, al conectar pilas en paralelo debe tenerse en cuenta que sean de todas de la misma fuerza electromotriz, ya que en caso contrario fluiría la corriente de la más fuerza electromotriz a la de menos, disipándose potencia en forma de color en las resistencias internas, agotándolas rápidamente. Si todas ellas son del mismo voltaje, el conjunto equivale a una sola pila de la misma tensión, pero con menor resistencia interna. Además, la corriente total que puede suministrar el conjunto es la suma de las corrientes de cada una de ellas. Por concurrir en un nudo, la asociación en paralelo, por tanto, podrá dar más corriente que una sola pila o dando la misma corriente, lo que tardará más en descargarse o desgastarse por su totalidad. Y la última tipo de asociación es la asociación de pilas mixta. Esta utiliza una combinación de la asociación en serie junto con la asociación en paralelo, de tal manera que la corriente se puede distribuir de una forma óptima según la que se desea, ya que es una mixtura entre las dos asociaciones. Bueno, ahora hablaremos sobre las partes del circuito eléctrico. Para empezar, vamos a hablar sobre los generadores. ¿Qué son los generadores? Los generadores son componentes que propulsan la energía eléctrica por todo el circuito eléctrico. Las baterías constituyen el generador más usado y se encarga de modificar energía química en energía eléctrica, al igual que las dínamos, alternadores y que sirven para convertir una energía mecánica en eléctrica. En segundo lugar, existen los conductores. Los conductores son integrantes de un circuito eléctrico que trasladan la energía eléctrica por todo el circuito y abarcan todos aquellos componentes que facilitan la circulación de corriente eléctrica por el circuito, partiendo de los generadores o los receptores y retomando el origen. Los receptores son componentes que modifican la energía eléctrica obtenida en otra clase de energía útil, lo que los receptores pueden ser cualquier objeto que reciba corriente eléctrica y lo cambie en algo provechoso que necesitemos. Siguiente vienen los elementos de maniobra. Los elementos de maniobra facilitan la interacción y dominar el circuito eléctrico dependiendo de nuestras necesidades. El más común es el interruptor. Funciona para hacer operaciones de permitir o no la corriente eléctrica por la instalación eléctrica. O sea, que nosotros podemos, a través de un interruptor por el que pase corriente, si queremos o no.